Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canal y recuerden nuestras cuentas, @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Hoy conversando con Calixto Ávila del equipo de Provea, abogado y también miembro de esta ONG, sobre este proyecto que ha sido presentado en la Asamblea Nacional, aprobado ya en primera discusión en plenaria del Parlamento venezolano. Consultaba antes de ir a la pausa si habían tenido acceso ya a lo que se presentó ante la Asamblea Nacional, porque lo que ha trascendido en algunos medios es el incumplimiento que significa de esta norma en términos financieros, 200 petros como sanciones o hasta 200 petros como sanciones para quienes incumplan esta legislación. Pero en términos prácticos, además, más allá de lo que significa incumplirla, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué es lo que se conoce que hoy representa este proyecto de ley para regular a las organizaciones no gubernamentales? Mira, esa es una pregunta muy importante porque con los colegas hemos discutido justamente que no existe una versión oficial del proyecto que fue aprobado, y ese es uno de los principios fundamentales de un proceso de aprobación de una ley, es que sea transparente y público. Es decir, que esta versión pública, esta versión oficial que fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional en un proceso de urgencia que fue establecido durante las sesiones, debería estar en un lugar de acceso público en donde tuviera acceso efectivamente a una versión oficial sobre la cual se pueda discutir y elaborar e inclusive participar. Eso inclusive, el hecho de que no exista una versión pública, dificulta el proceso de consulta, que fue una de las peticiones del señor Turk, quien solicitó un proceso de consulta amplia sobre esa ley. Más allá de que ese proceso pueda darse en algún momento, y visto los antecedentes en donde ha habido consultas que no cumplen con requisitos constitucionales, con los requisitos de la Constitución de debida forma, pues el hecho de que no se conozca el texto de manera pública en este momento, cuando ya han transcurrido varios días desde su aprobación, ya prácticamente una semana desde que se aprobó este proyecto en primera discusión, pues no permite hacer un debate sobre las bases de un proyecto oficialmente reconocido. Efectivamente, lo que ha trascendido, digamos, de este texto que circula de manera informal en las redes sociales, circula también digamos, entre la ciudadanía, de la manera que ha sido obtenida pues por parlamentarios que han participado en esto, porque se han sido entregadas, digamos, no de manera formal. Más allá de eso, los contenidos indican una regulación que dificulta el derecho de asociación y que tiene prácticamente una función confiscatoria en términos de lo que tú has planteado. Es decir, estas multas que podrían ir entre $3,000 y $12,000 según los cálculos que han trascendido pues, de mis colegas, constituirían una suerte de multas confiscatorias. Es decir, serían tan difíciles de cumplir que terminaría en la confiscación de los bienes de las organizaciones no gubernamentales. Pero la misma misión de determinación de hechos en su informe del día de ayer sobre esta ley, indica que en última se está estableciendo una potestad permanente de suprimir las organizaciones no gubernamentales. No solamente por estas atribuciones de multas exorbitantes y confiscatorias, sino también porque hay una serie de requisitos adicionales cuyo incumplimiento llevaría a la suspensión e inclusive a la disolución de oficio de las organizaciones no gubernamentales. Además, también, por supuesto, una de las grandes dificultades que coloca este proyecto de ley es dificultar, nuevamente no facilitar, sino dificultar el acceso a los fondos internacionales de cooperación, que son los que permiten a muchas organizaciones no gubernamentales realizar su trabajo en el país. Entonces, tanto los aspectos económicos como el hecho de que la serie de obligaciones, de nuevas obligaciones y de trabas burocráticas incluidas en esta ley, hacen tan difícil el cumplimiento de esas obligaciones y tan fácil la intervención por parte del Estado, pues hace que esta legislación sea claramente regresiva en términos de derechos humanos. Como hemos mencionado en esta entrevista, todo esto transcurrió durante la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, que precisamente hizo mención a este tema. La misión de determinación de hechos también se ha pronunciado. ¿Tienen expectativas desde Provea que
estos pronunciamientos y los que puedan venir, como ha dicho nuestro invitado, Calixto Ávila, puedan cambiar de alguna manera la posibilidad de que el proyecto de ley, como hoy se percibe por las organizaciones no gubernamentales, cambie? Es decir, que pueda darse esa consulta amplia que ustedes mencionan, que pueda ser un proyecto que de alguna manera no signifique algo regresivo ni confiscatorio para las organizaciones no gubernamentales. Por supuesto que el tema internacional es uno de los temas que más inquieta al gobierno del señor Maduro, y con obvias razones, porque recordemos que dejó el sistema interamericano una actitud absolutamente regresiva, pero en el sistema universal de Naciones Unidas pues ha tenido una serie de grandes dificultades para tratar de posicionar sus argumentos, porque el gobierno del señor Maduro, por ejemplo, el año pasado fue durante 2 años miembro del Consejo de Derechos Humanos, y en octubre, noviembre del año pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas no logró el suficiente número de votos para renovar su membresía en el Consejo de Derechos Humanos. También en el mismo Consejo de Derechos Humanos se aprobó la renovación por 2 años más de la misión de determinación de hechos mediante votación. Fue aprobada mediante una resolución en donde el Estado venezolano no logró tampoco obtener votos en contra suficientes para parar esa resolución. Entonces, a nivel internacional, el impacto, el costo de tener procesos regresivos y más procesos que llevan en últimas a la disolución y a la suspensión de organizaciones de derechos humanos, pues tiene un costo político que en últimas es lo que juega en este momento para que el Estado venezolano, en particular la Asamblea Nacional, reconsidere continuar con este proceso de este proyecto de ley que ha sido aprobado en primera discusión. Entonces, lo que tenemos actualmente es que a nivel internacional hay un costo muy alto, no solamente del sistema de Naciones Unidas, en la misma Corte Penal Internacional. En diciembre, la presidenta de la Asamblea de Estados Partes anunció que iniciaría una serie de consultas sobre el tema de represalias e intimidaciones contra quienes acuden a la Asamblea de la Corte Penal Internacional. Y allí es importante decir, ya para contextualizar un poco esto, retomar nuevamente lo que ha dicho la misión de determinación de hechos. La misión de determinación de hechos, en su informe de ayer, concluye que este proyecto de ley puede inscribirse en un patrón más amplio de restricciones. Y cuando la misión de determinación de hechos habla de patrones, está hablando también de crímenes internacionales, en particular de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que en la Corte Penal Internacional está abierta esta investigación, que es la primera investigación en América Latina sobre posibles crímenes, sobre crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en el país. Y evidentemente este mismo proyecto de ley podría ser parte de ese proceso de persecución contra las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones también que hacen vida política en el país, sobre todo con el hecho de que gran parte de la argumentación de la Asamblea es que las organizaciones tienen fines políticos, desconociendo que muchas organizaciones no gubernamentales pueden también ser creadas para proteger los derechos políticos, que son derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Claro, se mencionaron casi 62 ONG dentro de esta presentación. El costo político internacional, pasamos y ya con esto finalizamos, con esta pregunta finalizamos nuestra entrevista. El costo político internacional, a juicio de Provea, a juicio por supuesto también de Calixto Ávila, está siendo tomado en cuenta por el Ejecutivo, porque al despedirse de nuestro país, el alto comisionado para los derechos humanos hablaba precisamente de los retos que se había encontrado en materia de derechos humanos en Venezuela, habló de los presos políticos, habló de la reforma del sistema de justicia, que en 2022 fue también una de las recomendaciones que el Ejecutivo debió acatar de organismos internacionales, y nuevamente, a pesar de que se hizo una reforma al TSJ, que se plantearon de alguna manera esos cambios desde el sistema de justicia en Venezuela, siguen los mismos retos, o por lo menos así se percibe por parte de los representantes que visitan el país. Sí, por supuesto, yo lo acabo de mencionar, el hecho de que no haya sido considerado, no haya logrado la votación suficiente para renovar su mandato en el Consejo de Derechos Humanos es parte de ese costo político que ha pagado el gobierno de Venezuela, como también el hecho de que se haya renovado la misión de determinación de hechos mediante votación.
Es tan importante esto que uno de los puntos de agenda, por ejemplo, en la relación con el gobierno de Colombia y lo que propicia el señor Petro, es que el gobierno de Maduro vuelva al sistema interamericano. Abandonar los sistemas de derechos humanos y apartarse de los estándares de derechos humanos tienen costos políticos. Lo que pasa es que los estados tratan de minimizar esos costos políticos que tiene el Estado en ese tema. La misma Unión Europea, por ejemplo, ha impuesto sanciones a más de 50 altos representantes del Estado y los argumentos del Consejo de la Unión Europea, que es un organismo del sistema de la Unión Europea, establece que esas sanciones han sido establecidas a estos altos funcionarios del Estado por atentar contra los derechos humanos y contra la democracia. Son las dos razones para mantener estas sanciones y son parte justamente del costo de no respetar los estándares internacionales. Entonces, ves cómo se operativiza no solamente en los sistemas propios de derechos humanos, sino también en las mismas relaciones bilaterales y multilaterales, como es el caso de las relaciones de la Unión Europea con Venezuela. Entonces, por supuesto que eso se produce en particular, yo no quisiera hacer alusión también al hecho de que existen mecanismos, tanto en la CPI, lo acabo de mencionar, que está en construcción todavía, pero también en Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas presenta un informe anual sobre intimidaciones y represalias a organizaciones que acuden a las Naciones Unidas. Y ese informe, a partir del año pasado, no solamente se presenta en el Consejo de Derechos Humanos, sino también es presentado en noviembre, diciembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, que se ha elevado el nivel de este tipo de informes sobre intimidaciones y represalias que se cometen en estados no solamente en Venezuela, sino alrededor del mundo. Sí, en el contexto en que estamos hablando también se puso el caso de Nicaragua, donde también se ha planteado una legislación que de alguna manera afecta el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Calixto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Calixto Ávila, de Provea, abogado, también miembro de esta ONG, con nosotros hoy en Contexto. De esta manera nosotros finalizamos nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre a ustedes su sintonía, agradeciéndoles que nos acompañen a través de las redes sociales, @en Contexto Piso I, @Carlos Penaloza, y recuerden nuestro canal de YouTube, ustedes se pueden suscribir y activar las notificaciones para estar al día con nuestro contenido audiovisual. Allí también leemos sus comentarios, los esperamos.